Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Aquí estamos, los saludos de un servidor, Javi Sánchez. Hoy me acompaña Roberto García. Hola, ¿qué tal, Javi? Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en las oficinas de Nuteco, en la sede central de nuestra empresa. Una empresa dedicada al marketing, a la comunicación, a todo lo que tiene que ver con Internet, que hoy habla de este nuevo formato que estamos poniendo en práctica. Estamos aprendiendo, bueno, pues con la práctica del branded podcast, es decir, un nuevo formato que nos permite también ofrecer una nueva vía, un nuevo camino a nuestros clientes a la hora de ligar una marca pues a un contenido de calidad. Empecemos, Roberto, si te parece, hablando de ese término que quizás mucha gente todavía no tiene a estas alturas demasiado claro, que es eso de un podcast, ¿no? Sí, mucha gente no habrá oído hablar de branded podcast, pero sí que probablemente haya oído levemente por ahí a gente que ya lo utiliza el podcast, ¿no? Digamos un nuevo formato, un formato emergente, digamos una actualización o una puesta al día de lo que viene a ser la radio tradicional. Eso es. Y una manera, digamos, a demanda de escuchar programas de radio tal y como se hacía antiguamente, ¿no? A mí me gusta la equiparación que leí en su día que decía que el podcast o las plataformas de podcast venían a ser lo que, creo que este ejemplo lo va a entender mucha gente, lo que está haciendo Netflix o HBO para el mundo de la televisión. Es decir, contenidos a la carta, programas de radio, podcast, como quiera y de la temática que a mí me apetezca, ¿no? Efectivamente, al igual que uno elige una serie, una película que ver en su sofá, en casa, pues en su móvil puede escuchar ese programa de radio o ese podcast, que no tiene por qué ser emisión radiofónica, aunque también puede serlo. Los podcasts acogen a programas que se emiten efectivamente todavía en la FM, pero también en podcasts hechos pues por mucha gente con sus propios medios en casa de una manera autónoma y no profesional. El podcast tiene muchas ventajas, es decir, el formato podcast es mucho más amplio en su camino y en las plataformas donde podemos disfrutarlo que la radio tradicional, por supuesto, en el sentido de que este producto, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora mismo, o lo que podemos ser capaces de hacer con una marca, con cualquiera de nuestros clientes, el mismo recurso, tanto de audio como de vídeo, es multiplataforma, es decir, se expande en lugares como Spotify, como YouTube, como iVoox, como Google Podcast, como Apple Podcast, es decir, plataformas que ya forman parte del día a día de mucha gente, que las tiene en sus móviles, una u otra, y que al final el usuario decide cómo consumir esos podcasts, si en formato vídeo, si en audio, ¿no? Sí, efectivamente. A diferencia, por ejemplo, podemos hacer el símil con Netflix o con HBO. Si una serie está en Netflix, no está en HBO. Tú tienes que estar suscrito a Netflix para poder verla en HBO. Con los podcasts, aunque ya están empezando, digamos, a tomar también ese camino, sí que es cierto que un podcast puede encontrarse en diferentes plataformas. Bien, si usas un iPhone, puedes escucharlo en la app de iPhone para podcast, en la plataforma iVoox, que digamos que es la plataforma en lengua hispana más, digamos, más popular y más llena de contenido de podcast del mundo, y en otras como por ejemplo Google, que también se ha sumado con Google Podcast a este nuevo fenómeno del podcast. Correcto. Por ejemplo, un caso concreto. Nosotros hacemos un podcast para un cliente, para una marca. Estamos favoreciendo su marca. El cliente lo que puede poner encima de la mesa a quien quiera ver ese podcast o escucharlo es que ¿qué consumes tú en tu móvil? ¿Qué llevas en tu móvil? ¿Tú eres consumidor o eres usuario habitual de Spotify? Ahí lo tienes. ¿Eres youtuber? ¿Eres usuario habitual de YouTube? ¿Asimilas contenidos de Internet a través de YouTube? Pues ahí también está el podcast. O plataformas más concretas, centradas única y exclusivamente en el podcast, como iVoox o Google Podcast. En fin, que es un amplio abanico de sitios donde tu marca, tu contenido puede estar presente. Con muy poquito esfuerzo. ¿Qué pretendemos también con nuestros clientes con este branded podcast? Creo que es algo que ponemos encima de la mesa siempre, Roberto, que es contenido de utilidad.
Sí, por supuesto, contenido de utilidad, al igual que existe pues el contenido escrito, digamos, para blogs dentro de una página web o contenido en vídeo también, pues este nuevo formato, esta nueva vía, abrió la nueva posibilidad de pues sumar ese contenido, de llegar de otra manera al cliente de un negocio, es decir, igual ese cliente se desplaza mucho y es muy frecuente que use o que escuche podcast, bien por la calle, bien en su coche, donde son sitios muy frecuentes para ir escuchando podcast, y es una manera también de llegar, una manera de ser accesible a ese cliente que es consumidor de podcast. Pero claro, por ejemplo, nosotros con nuestros clientes venimos trabajando con muchos de nuestros clientes en aspectos como por ejemplo su página web, ¿no? Su página web o la generación de contenidos para su blog. Siempre le decimos a nuestros clientes, genera contenido de calidad, genera contenido de interés. Hay que alejarse del viejo concepto del publireportaje, del anuncio tostón, de ese anuncio sumamente publicitario que no engancha demasiado a la gente, ¿no? Entonces, nosotros venimos trabajando muchos años con clientes, trabajando en generar contenido de calidad para sus páginas web, para sus blogs, contenido que al final la gente busca en Internet y que asocia ese contenido de calidad a tu marca. A una marca. A una marca. Tu marca sale favorecida, tú tienes tráfico en tu página web, se refuerza esa imagen de tu marca. Pues algo parecido, llevado a lo audiovisual, es este branded podcast. Es decir, no se trata de hacer ningún tipo de publireportaje. Si hablamos con un cliente de talleres, no se trata de decir este taller es el mejor, mi taller es buenísimo. Visítalo, mejores servicios, mejores mejor precios. servicio, pide presupuesto sin compromiso. Hay que alejarse de ese tipo de contenidos. Buscamos otro tipo de cosas. Sí, buscamos, pues si hablamos de ese ejemplo del taller, pues contar cómo son un tipo de neumático determinado, qué pasos hay que seguir para pasar correctamente, favorablemente la ITV, previamente en un taller. En fin, digamos, un contenido que al oyente de podcast puede interesarle, puede aportarle algo y de paso pues conozca a la persona que está tras esa marca, ¿no? Claro, esto está en continuo cambio. La gente busca por qué tengo que poner neumáticos de invierno y dentro de los resultados de búsqueda de Google ya están apareciendo los podcasts como una opción más. Es decir, aparecerá un blog, aparecerá una página web, aparecerá un vídeo en YouTube, pero aparecerá también un podcast en formato podcast tradicional o también a través de YouTube. Es decir, un podcast que hable de por qué hay que poner cierto tipo de neumáticos en invierno. Entonces, ese contenido de calidad, útil para todo aquel que lo busque, pues será asociado a tu marca. Sí, esto es algo que pues se está incorporando poco a poco, digamos, muy reciente en el tiempo, y que las empresas pues ya están incorporando a su estrategia de marketing o su estrategia de contenidos. Y es que, como bien reconocía hace poco el CEO de Google, los podcasts ya están ahí, son una realidad, y crear contenido en podcast es una nueva vía o una alternativa al contenido escrito en web o a otro tipo de contenido en vídeo, ¿no? Es decir, los podcasts van a hacer que también tu marca posicione. Al aparecer en los resultados de búsqueda, como bien dices, al buscar neumáticos de invierno, si tú tienes un podcast hecho sobre ese tema en concreto, pues vas a aparecer ahí y vas a hacer que el cliente, sea o no consumidor de podcast, pueda interesarse por tu marca y por ese tema en concreto del que estás hablando. Eso es. Y además creo que es una opción más. Todo se trata de sumar. Se trata de que tu marca sume con distintas acciones de marketing, sume con distintas acciones publicitarias, y esta es una más. Ventajas. Creo que insistimos en ese refuerzo de imagen de marca de calidad, ligar contenido de calidad, un contenido innovador a una marca, eso siempre favorece y empuja a esa marca, pero además con unos costes relativamente asumibles. ¿Por qué? Pues porque la producción de un podcast es técnicamente o relativamente sencilla, ¿no? Sí, un podcast lo puede hacer cualquier persona en su casa, no hace falta una formación radiofónica antes, a diferencia de hace unos años, donde todos tenían que haber tenido algún contacto con los medios de comunicación, haber realizado periodismo quizá, o haber tenido pues algún rato, alguna experiencia en radio. En este caso, para hacer un podcast solo se necesita una mesa de mezclas, un micrófono y un equipo, un ordenador con el que, y cosas que decir, ¿no? Sobre
todo, con el que poder hacer en casa un podcast. Es algo más sencillo y, como dices, muy accesible a todo el mundo. Optamos desde Nuteco a ofrecer un producto de calidad, con la máxima calidad, es decir, una producción asumible en lo económico por parte de nuestros clientes, pero con una calidad mínima en cuanto a grabación de imagen, calidad de sonido, que están escuchando ahora mismo nuestros oyentes o nuestros visualizadores, y con esos parámetros de alta calidad, a la máxima profesionalidad, y un equipo y una producción, pues creo que, insisto, asumible por muchas marcas, pues ofrecer un producto que al final de esa imagen que se busca ligada a una marca. Y además disfrutamos un rato charlando, ¿no? Claro que sí, que es de lo que se trata también, ¿no? También, claro, porque también buscamos esa naturalidad en la forma de contar las cosas. Siempre lo hemos dicho que no quedaríamos fatal, Roberto, aquí delante de las cámaras, ceñidos a un guión estricto, leyendo cosas, ¿no? Se trata de mantener charlas interesantes con contenidos interesantes. Pareceríamos autómatas y no es de lo que se trata, sino todo lo contrario, ¿no? De ser cercanos al cliente para que pueda descubrir pues todo eso de lo que estamos hablando, ese contenido, y sobre todo que pueda acercarse a la marca. Como bien se dice, Branded Podcast. Pues amigos, tomad nota de este nuevo formato, Branded Podcast, que nosotros lanzamos desde Nuteco, que ponemos en marcha, que ofrecemos a nuestros clientes y que seguramente creo que vamos a trabajar bastante a lo largo de los próximos años, y que es un formato que nos gusta trabajar, nos gusta estar dentro e implicados, pero además estamos seguros, y eso ya os lo aseguramos, que va a reportar muchos beneficios a nuestros clientes, a nivel de marca y a nivel de visibilidad con contenidos de calidad. Así que, Roberto, pues nada, nos vemos en el próximo ratito. Pues en el próximo ratito frente a los micros estaremos, por supuesto. ¿Hablaremos sobre qué? Bueno, pues eso está por determinar. De lo que vaya surgiendo. Pero seguramente algo interesante. Hasta la próxima. Chao. Adiós.